Comenzamos con la intervención del director de la CEPAL, Juan Carlos Ramírez, y la experta Olga Lucía Acosta. Juan Carlos Ramírez es economista y magíster en Economía de la Población de la Universidad de los Andes, doctorado en Economía del Trabajo en la Universidad de París, Panteón Sorbona. En el Departamento Nacional de Planeación fue jefe de la División del Empleo y Microempresa y de la Unidad de Desarrollo Social, subdirector y director. Vinculado a la CEPAL, se ha desempeñado como asesor regional, director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y director de la oficina en Colombia. Académico, experto y funcionario en asuntos en desarrollo económico y social, seguridad social, empleo, pobreza, desarrollo regional e institucional, gasto público, desarrollo tecnológico y pequeña empresa. Olga Lucía Acosta. La doctora Olga Lucía Acosta es economista con maestría en Economía del Desarrollo y especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de París, Sorbona. Actualmente se desempeña como experta en la oficina de CEPAL en Bogotá, donde se vinculó desde agosto del 2006. Desempeñó distintas posiciones en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República, fue asesora del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, del Ministerio de Hacienda, fue editora de la revista Coyuntura Social e investigadora asociada de Fedesarrollo y profesora de carrera de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Ha realizado investigaciones y publicaciones en temas sociales y finanzas para diferentes publicaciones temáticas nacionales e internacionales. Damos paso a sus presentaciones. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Días difíciles para cumplir uno de los compromisos que tenía acordados, pero bueno, de nuevo, muchas gracias. Esperamos tener una jornada o dos jornadas muy ricas para todos. En el programa que hasta ayer conocían, debíamos estar todos aquí escuchando ahora a Juan Luis Mejía, que el presidente llamó el lunes a ser parte con Moisés Barserman para dirigir el diálogo social en el tema educativo, de modo que razones de sobra para aceptar sus excusas. Esperamos contar con él en una próxima ocasión. Entonces aprovecho mi cuadernito para hacer unas breves palabras de instalación y de una vez pues, compartir con ustedes el proyecto, ¿no? En el que estamos y que razón por la cual organizamos este seminario y estamos en el día de hoy. Durante mucho tiempo hemos trabajado en diferentes perspectivas los temas de territorios en Colombia, ¿no? Desde la CEPAL, en la oficina de Colombia, el escalafón de competitividad, en fin, ya veremos con algunas particularidades más agregadas, menos agregadas, en fin, y eso nos llevó en un momento de trabajo y de buscar también financiación a participar en un concurso que nos ganamos de algo que se llama la Cuenta del Desarrollo de Naciones Unidas, que es un fondo que tiene Naciones Unidas en Nueva York para entidades de Naciones Unidas que concursamos cada año por algunos de los proyectos que financian, proyectos orientados a innovación de política pública. Digamos, el resultado de este proyecto, que durará un año más, es lento, y eso porque tiene el propósito de generar, digamos, trabajos, interacciones, perspectivas, madurarlas y poderlas formular en un tiempo razonable para propósitos de mediano y largo plazo. Entonces, queríamos innovar en el tema territorial y propusimos el proyecto que ganamos en forma extraordinaria. Nosotros lo llamamos, es un dividendo, el dividendo de la paz, que nos ganamos en aquella época, el único proyecto en la historia de esto que lleva como, no sé, 11 etapas, que se asigna a un solo país, ¿no? Normalmente lo que se hace es, vean un caso en Colombia, otro en Perú, otro en Panamá, otro en Argentina, otro en México, y reúnanlos en un trabajo y, bueno, perspectiva regional. Por ese momento, afortunado, digamos, desde la perspectiva de
de este proyecto, pues fue asignado con ese alcance, ¿no? También porque estábamos en un momento en el cual el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que uno de sus esfuerzos, esto es un aparato inmenso, pero bueno, esperemos que realmente pueda llegar a mover sus esfuerzos a agrupar, que hagan que los procesos de paz y desarrollo, que son dos de los grandes pilares de Naciones Unidas, además de, bueno, puedan, digamos, generar dinámicas conjuntas. Entonces, lo que este proyecto logre proponer en términos de lo que vamos a estudiar y en términos de su relación con sostenibilidad, resiliencia y producción de paz, podrá ser muy interesante, no solamente para nosotros, sino que se podrá ver en el mundo para otros casos. Es un proyecto que trata de, digamos, está como en dos, trata de encontrar lo que hay de muy valioso en lo local para ponerlo también en perspectiva universal, de modo que trata de interpretar lo local, de buscar lo local y que tenga encontrarle trascendencias más allá de ese mismo espacio. Bueno, y hace parte también de la orientación, esto es la parte institucional, de desarrollos que se buscan en la cooperación internacional para países que llamamos de renta media, donde no se trata, bueno, también era un poco la perspectiva de CEPAL, que es más de trabajos, estudios, proposición de políticas, pero que son recursos orientados a estos países con el fin de generar nuevas políticas y apoyar la creación de políticas públicas y no solamente, pues, y no transferencia de recursos para la ejecución de proyectos en campo tradicionales de la cooperación internacional. Bueno, y con estas palabras yo creo que ya justo estamos en la presentación de lo que es nuestro proyecto para compartirlo con todos ustedes y entendamos también o comprender, digamos, qué dinámica más allá de este seminario, de las partes que cada uno estamos trabajando, digamos, el contexto sobre el cual nos situamos. Como decía, gracias, ya apuntó hacia allá. Okay. Llevamos una serie de trabajos con alcance de territorio, en una vinculación con la misión del Sistema de Ciudades que organizó Planeación Nacional, bajo la dirección de Carolina Barco, ahí, que se hizo en el 2013, luego ahí hizo 2015, ahí trabajamos en un tema de políticas sociales diferenciadas para las ciudades en Colombia, todo ese mundo que llamamos urbano, incluso el megaurbano, porque era la capital de Colombia, tienen en su interior una configuración absolutamente heterogénea y con brechas amplísimas, en el trabajo que finalmente también concluimos con otra publicación hecha con Rafael Orduz y Consuelo Corredor. Luego, en la misma Planeación Nacional, incorporamos a la misión de transformación del campo que dirigió José Antonio Campo, y ahí hicimos dos trabajos, uno sobre seguridad social para regiones rurales y otro sobre bienes y servicios públicos sociales, además de participar, digamos, en el conjunto de las discusiones. Eso nos llevó, bueno, ya habíamos hecho en el pasado, o hemos hecho el escalafón de competitividad departamental con una aproximación a escala departamental y con esa perspectiva, pues, de los escalafones, de los rankings, que vi que ayer apareció el reciente de la Universidad del Rosario. Lo que está, digamos, es un esfuerzo continuado en esa perspectiva. Pero precisamente en la idea de que estábamos trabajando unas agrupaciones o unas unidades demasiado agregadas, con mucha heterogeneidad en su interior, como los departamentos, luego la zona rural, toda la ciudad, el conjunto de las grandes ciudades, en fin, hicimos unos ejercicios para tratar de caracterizar mejor regiones de Colombia, de modo que captáramos, que, digamos, no nos quedáramos en la agregación heterogénea de los departamentos, pero tampoco en la micro desagregación de las 1.200 unidades municipales, que no nos permitía, digamos, generar una visión de algunas políticas territoriales que no fueran tan heterogéneas como las departamentales, ni tan absolutamente localizadas como las municipales, y generamos una clasificación de ruralidad, de jerarquía tradicional en los estudios
regionales, entre regiones, en fin. Y de allí, la conjunción de todo eso, nace la idea de los tejidos territoriales, de trabajar esto de los tejidos territoriales, en realidad de los vínculos urbanos-rurales. Lo que encontrábamos era que había las regiones, uno se lo puede imaginar relativamente fácil, porque no trajimos aquí el mapita hoy, las regiones más alejadas son más despobladas, más rurales, más pobres, digamos, hasta ahí no hay ninguna novedad. Pero la forma como están entrelazadas unas y otras, digamos, las más rurales, las menos rurales, las más urbanas, así que quien está en la cola de esa red, lo que se haga allá, si acaso cambia un poco de la realidad local, no alcanza a transformar el escenario de la región. Cuando el esfuerzo o los cambios se dan en la capital de la región, lo que pasa con mucha dinámica es que ese pequeño lugar alejado, rural, distanciado, en fin, queda más lejos de la capital, digamos, de la dinámica económica de la capital. La brecha se amplía. Entonces, la idea nació es cómo generar dinámicas, digamos, que tengan algún tipo de integración, que se muevan en forma conjunta para que no sea ese polo que se dispara cada vez más, ni una acción local allá que no tiene ninguna influencia en la red, entonces por lo tanto no permite integrar a esas zonas alejadas, dispersas, rurales, más pobres, etc. Bueno, y de ahí nació nació la idea de buscar fortalecer, sumar, crear, transformar los vínculos entre zonas urbanas y zonas rurales. Esto nos llevó, pues, además de la idea que caló, debo decir que hicimos muy poca investigación, digamos, llamémosla teórica, formal, antes de presentar el proyecto, fue más con la iniciativa del trabajo empírico que habíamos ido construyendo, y luego, pues, hemos hecho el trabajo de encontrarle cuál es la naturaleza, digamos, cuál ha sido la lectura en la perspectiva de desarrollo que encontramos en la literatura. Bueno, aquí simplemente un recuento y sobre todo para que quede allí para muchos de ustedes que les puede interesar. La literatura es amplísima sobre las relaciones urbanos-rurales, muchas veces en perspectiva rural, otras veces en perspectiva urbana, desde los clásicos de Perrou, bueno, la crítica al sesgo urbano del desarrollo, todos los temas de ciudades secundarias, de ciudades intermedias, las interdependencias y la estrategia de redes entre estos territorios, bueno, los impulsos de crecimiento en diferentes momentos de desarrollo que hacía Boissier, incluso el CEPAL, lo de aglomeraciones, el informe del Banco Mundial no muy lejano, hace 10 años, sobre geografía económica, bueno, también los estudios las publicaciones de Krugman sobre geografía, y más recientemente, y en forma más apegada, digamos, a lo que tratamos de desarrollar, unas publicaciones de la OCDE, incluso de la Unión Europea, sobre alianzas urbanos-rurales y los trabajos que ha conducido Julio Verdegué y otras personas desde RIMISP, y que ahora continúan las personas de RIMISP alrededor de los territorios funcionales, la funcionalidad entre distintos territorios. Finalmente, bueno, hay otros temas, digamos, otros temas de desarrollo que están detrás de esta noción que estamos impulsando, lo de Hirschman alrededor de redes y enlaces. Bueno, queremos explorar, bueno, y clásico también desde la perspectiva, llamémosla cepalina, en el sentido de tener visiones estructurales y sistémicas sobre el desarrollo y tratar de hacer un esfuerzo, no es que las que se hacen analíticamente o sectorialmente sean malas, pero hacer un esfuerzo de integración de esas distintas dinámicas y políticas, visiones, en fin. Entonces, finalmente, la hipótesis sobre la cual estamos trabajando es que cuando tenemos vínculos, cuando los tejidos, de los vínculos urbanos, entonces el proyecto formalmente quedó inscrito como vínculos rurales, urbanos para el desarrollo inclusivo en Colombia. Y tiene otros subtítulos, mujeres, jóvenes, en fin, ¿verdad? Pero decíamos, si nos presentamos cada vez con eso, mientras llegamos
al final del título ya no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, encontramos además, pues no solamente por la idea de transmitir más fácilmente, sino de realmente interpretar qué son esos, cómo funcionan esos vínculos, el nombre de tejidos territoriales, ¿no? Que es el alias, el nombre de fantasía, el nombre artístico del proyecto. Pero entonces, además que tiene una virtud, un paréntesis aquí, dado que hoy me puedo dar la licencia por la falta de falla de Juan Luis, de 5 minuticos más, es la capacidad de comunicación, digamos, la capacidad de comunicación de lo que hacemos. Creo que para cualquier persona que uno le diga, yo estoy trabajando sobre los tejidos territoriales, independientemente de la profesión que tenga, del oficio que desempeña, alguna idea se hace de eso, ¿no? Se hace fácil una idea que precisamente es parte de lo que intentamos tratar de que distintas ideas sobre un territorio puedan construir. Bueno, entonces decía que la hipótesis es que cuando esos vínculos entre zonas rurales y zonas urbanas son más densos, más diversos, o sea, hay más, de mayor potencia, de mayor interacción, cuando son más diversos, distintos temas, que se pueden, digamos, que suman hacia creatividades distintas, armónicos, bueno, interactuantes, cuando esas relaciones tienen esas características, producimos unos procesos de desarrollo territorial más fuertes que se expresan. ¿Cómo se mide el desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Otra gran discusión, pero digamos esa es la hipótesis central del trabajo y quisiera resaltar de una vez, voy a hacer al final, pero lo hago de una vez. Tanto en la política pública como en el ejercicio académico y muchas veces en el ejercicio de otro tipo de institucionalidad, como las ONG, en fin, miramos el desarrollo rural. Ya avanzamos del desarrollo agropecuario, es decir, el desarrollo agropecuario y rural. Y otros, pues los urbanos. Entonces, unos hacen acueductos y metros y los otros hacen asistencia técnica y vías rurales. La idea era que con todo lo que tenemos los colombianos atrás de estos temas de conflicto y también políticas públicas, encontrar territorios, casos, que comparten, o sea, que en su definición tienen elementos urbanos y rurales simultáneamente. No todos, de pronto para ciertas cosas yo solamente soy urbano o soy rural, pero hay territorios donde hay dinámicas compartidas entre áreas rurales y áreas urbanas, y eso es lo que define ese territorio, para tratar de encontrar vidas comunes con beneficios de doble vía entre habitantes y territorios que ocupan espacios rurales y espacios urbanos. En la mayoría de las veces contiguos, pero bien pudieran no serlo, ¿no? Podría haber otros casos que no necesariamente tienen que ver con la continuidad física de esos territorios. Entonces, estamos enfocados en tratar de mirar esos casos de vida urbano-rural con beneficios de doble vía, quiere decir con beneficios integrados para ese conjunto de población urbano-rural. Naturalmente, hay que buscarle a nuestros trabajos y a los casos que trabajemos y a la política que sean unos casos unos tejidos territoriales donde haya innovación, donde se encuentren mecanismos de cooperación para propósitos conjuntos, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, bueno, y diversidad de actores para el desarrollo. Bueno, esto es simplemente una representación de aquello de los vínculos que estábamos tratando de encontrar en su momento y que existen y que tratamos de analizar, vínculos sociales y culturales, vínculos económicos, de intercambio, de producción, de provisión de servicios públicos o privados y bueno, de recursos naturales. Esas son características de estos. Listo, bueno. Eso estaba previsto. Bueno, ¿qué son esos vínculos o cómo los caracterizamos? Decía, tratar de pronto de mencionar, porque son, digamos, críticos claves en nuestro trabajo, o en la construcción de este trabajo, los trabajos de Julio Verdaguer y
Felicity Proctor, sobre flujos, donde en sus trabajos se muestra cómo los vínculos son flujos recíprocos que conducen a la interdependencia entre lo urbano y rural, lo plantea así, y Habitat, que habla de que que dice que los vínculos son interacciones diversas y no lineales, donde se configura una red compleja de conexiones entre dimensiones urbanas y rurales. ¿Qué son estos vínculos? Adquieren, los llaman la literatura, los análisis, los estudios, los llaman flujos, interacciones, intercambios, interdependencias, conexiones, entrelazos, entrelazamientos, bueno, articulaciones funcionales, configuración de tejidos o de redes. Son distintas palabras que en distinta forma abordan el tema, el mismo tema, digamos, en la literatura. ¿Y qué es lo que circula, digamos, o entrelaza? Unas veces son cosas que fluyen, hay veces son temas que unen, en fin, no son de la misma naturaleza, pero es el conjunto de ellos los que conforman esos vínculos rurales urbanos. Hay ideas e información, recursos naturales, relaciones entre personas. Finalmente, las relaciones las queremos ver como las relaciones entre las personas que habitan zonas rurales y zonas urbanas o que configuran ese territorio rural urbano, pues flujos de servicios ambientales, el tema de residuos sólidos y desechos es muy importante en esa relación, cada vez más importante, obviamente flujos de capital y otro tipo de relaciones sociales. Más de marco, pero lo que buscamos es encontrar otros caminos para promover el desarrollo. No estamos realmente tratando de pelear o de decir este es mejor que el otro, sino de encontrar unas confluencias que beneficien este tipo de desarrollo, entonces encontrar ese camino que obviamente, pues como economista, como comisión económica, en fin, lo asociamos mucho al crecimiento económico, ingresos, en fin, pero es el reconocimiento que en ese proceso de desarrollo, llamémoslo económico, hay otros aspectos que hacen parte del bienestar y cada vez está siendo más importante en nuestros discursos, en la visión política también del desarrollo, que se deben incorporar otros elementos más allá de los ingresos, el concepto ampliado de bienestar, tanto en la parte política como en su medición e interpretación. Bueno, se trata de acercar las poblaciones en relaciones recíprocas, que quiere decir que no de equidad absoluta, porque bueno, sería otro sistema distinto al de mercado, pero donde haya vínculos recíprocos que involucren y que beneficien a las partes. Eso es realmente lo que llamaríamos en nuestro propósito de desarrollo inclusivo, incluyente, parece que se dice es inclusivo según averiguamos, pero ese, digamos, es nuestra visión, que más allá de que el ingreso sea el mismo, se trata de que las actividades en ambas regiones, en las regiones urbanas y rurales estén entrelazadas, se muevan en forma conjunta y diversa, ¿no? Para que no se... bueno, entonces, por lo tanto, también interesan otras dimensiones de esas conexiones, además de las económicas, las institucionales, las políticas, y ya lo veremos. Entonces, estamos buscando mirar esos territorios como una dimensión del bienestar. CEPAL, en sus múltiples estudios sobre desigualdad, que además le ha puesto un énfasis grande en los últimos años, uno de los temas, y voy a decir, no de los menos importantes, pero ahí está, uno de los temas que toca siempre es el de, lo llama, el lugar importa, ¿no? Que las diferenciaciones, y sí que lo sabemos los colombianos, no solamente son con base en educación, en antecedentes familiares, en tantas otras cosas, y además, dependiendo del lugar donde se vive, se nace. A ver, finalmente, este es un trabajo una inspiración más bien, de género. Voy a empezar por el final, que es, en Colombia, el tejido, ha sido una labor principalmente de mujeres, en particular de comunidades indígenas. También hay la idea de que un tejido abriga, que un tejido protege, que un tejido cuida lo que, ¿no? Y, bueno, y a propósito de eso está allí expresado en una postal. Entonces esa también, digamos, no digamos que con eso es la perspectiva de género, pero une lo urbano y lo rural
parecen definitivos, digamos, en este tipo de planteamientos que hemos encontrado. Bueno, actores, la academia, las políticas públicas nacionales y locales, los actores locales. Hemos encontrado bueno, estas corporaciones autónomas regionales son más bien en el área allí de políticas públicas, aunque tienen una acción local. Es muy interesante en Colombia, algo muy difícil de explicar en otros lados del mundo, es la participación y naturaleza de las cámaras de comercio y las cajas de compensación. Más difícil de explicar lo de las cámaras de comercio. Pero en realidad son dos instituciones en todos los departamentos muy importantes. ¿Por qué? Porque terminan siendo una expresión, las cámaras de comercio, no sé qué dirá Jaime, qué pensará Jaime, pero nunca digo nada, entre empresa y civismo, digamos, para decirlo de alguna forma. Empresa y desarrollo del territorio, y las cajas de compensación con su función propia, digamos, de ley en la parte de protección social, etcétera, pero con un alcance únicamente regional, lo que ha generado muchas limitaciones, pero también muchas fortalezas. Estoy seguro que si CONFAM hubiera tenido la oportunidad de irse a expandirse a otras ciudades, lo habría hecho, pero habría, digamos, no habría podido concentrar todos sus recursos digamos, y su visión en un territorio como lo hacen, y en general muchas otras cajas de compensación. Entonces, estos dos actores parecen supremamente importantes, y ahora que las cajas esperemos que se metan muchísimo más en zonas rurales. Bueno, y en su momento, entonces, esta fue una discusión interesante cuando estábamos presentando el proyecto, que hay que presentarlo en inglés. Entonces, territories y territorial development, y eso nadie entendía por allá qué es eso, ¿no? Entonces uno explicaba que la geografía, que los lugares, que no eran límites político-administrativos, no. En general, para el proyecto decidimos llamarlo desarrollo regional, para que se entendiera, digamos, en la jerga universal. Pero seguimos diciendo territorio, entonces nos enfrentamos, bueno, definamos esto territorial, ¿qué es? No hemos logrado, creo que no lo vamos a lograr, pero porque finalmente hay muchas ideas alrededor de lo que es un territorio. Y las quiero exponer. Ese territorio es la base geográfica de unas interacciones humanas que ese territorio presenta diversos grados de urbanización o de ruralidad y tiene formas fluidas, quiere decir que va cambiando, ¿no?, en el tiempo. Pero fijémonos que ahí dice base geográfica, donde hay gente, ¿no? Luego, CEPAL tiene por ahí en uno de sus trabajos esta definición: un territorio, un sistema de interacciones sociales históricamente estructuradas, le da más vida, digamos, esa definición a la gente y a los procesos, bueno, y en constante evolución. Creo que esta se aproxima a lo que va siendo la nuestra, pero finalmente son un tejido de relaciones que se expresan en movimientos de personas, bienes e información, en contextos y tradiciones, en el marco de contextos y tradiciones e interacciones culturales, también relaciones de poder y en convivencia con otros sistemas. Y bueno, algunas definiciones que hizo Boissier, conocido del profesor Lotero, en CEPAL hace años ya. Es decir, entonces ese territorio, como lo entendamos, finalmente tiene una característica que es de naturaleza social, es como lo entienden las personas y las comunidades que habitan ese espacio geográfico, que ya en su conceptualización aquí para nuestros propósitos es una fusión entre el espacio geográfico, las personas, las actividades, la historia. Bueno, y finalmente, Naciones Unidas pues tiene entre su gran bandera para el desarrollo de los próximos años los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy interesantes, porque ha avanzado esta formulación universal de objetivos de desarrollo. Recuerden que los del milenio eran 8 objetivos, ahora pasamos a 17 objetivos. O sea, cada vez la humanidad, digamos, se plantea como objetivos de desarrollo más temas. Tiene una enorme dificultad, para mí, es que trata tantos temas que entonces la atención, el foco, el énfasis tiende a dispersarse. Para hacer la reivindicación de lo local, a escala global, cada país, cada región, en un cierto marco es flexible, puede adaptar sus metas, sus
indicadores y tipo de mediciones, lo que va a ser más difícil hacer agrupaciones, pero bueno, es precisamente la reivindicación de lo nacional o de lo local. Entre los objetivos, digamos, hay uno que es el 11, ahí no se alcanza a ver, que habla de ciudades, ¿no? Eso porque, ay, se me olvidó una idea que ya voy a contar. Habla de ciudades, pero allí, digamos, es donde está la idea de región, y explícitamente se habla en ese objetivo de apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Digamos, eso es nuestro marco institucional. Estamos, digamos, en ese globo de objetivos, estamos específicamente en ese, pero también decir que la naturaleza de estos objetivos, también por su diversidad, hace que sean cada vez más interesantes, y hay personas dedicadas e instituciones ya dedicadas a eso, a estudiar las interacciones, los eslabones entre los diferentes objetivos. Quiere decir que parte de los problemas, digamos, de la forma como vemos este tema entre relaciones urbanas y rurales, se ha configurado así en América Latina porque hicimos una transición en 50 años, digamos, hicimos una transición que Europa hizo en 300 o 400 años. Entonces, ese rezago, esa reacomodación de las zonas rurales ante la urbanización se hizo con un tránsito además asociado a un proceso de transición demográfica muchísimo más lento, en fin. Entonces, digamos, esa estructuración entre zonas urbanas y rurales, que es desigual, que tienen también los problemas similares, digamos, allá que acá, aquí se ha hecho en forma acelerada, intensa y violenta. Pues, digamos, hoy, en la forma estadística como lo vemos, América Latina es el continente más urbanizado del mundo, ¿no? Donde menos personas viven en zonas rurales. O sea, nos urbanizamos más intensamente, más rápido y en forma pues violenta, en ese sentido pues drástico. Entonces tenemos unos equilibrios, pues, o tenemos más bien unos desequilibrios mucho más desorganizados, latentes, vibrantes, rápidos. Y entonces diría yo que incluso fui partícipe de eso con muchos de los que estamos, con algunos de los que estamos aquí, el esfuerzo de las focalizaciones y aprovechamiento de los recursos públicos en los años 80 y 90 nos llevó a buscar los pobres en las ciudades donde estaban más, donde había más. Cada peso, digamos, rendía muchísimo más. Y se creó, digamos, un vacío de políticas públicas para el campo, y luego, ni se diga, vino el TLC y tampoco nos pusimos las pilas con el campo. Y está pasando algo muy interesante. La Constitución del 91, quizás porque las anteriores habían hecho un esfuerzo, aún no logrado, yo no diría centralizar, porque, bueno, aunque hay centralismo, es en tratar de crear homogeneidad de nación en este territorio que llamamos Colombia. Entonces, la Constitución del 91 lo que hizo fue, digamos, el cambio, la transformación. No, miremos los individuos y, a escala institucional, los municipios. Entonces, de mirar los grandes agregados, nos pasamos a mirar los derechos de las personas. Todo el mundo tiene que estar identificado con seguridad social, el derecho es individual, y el gobierno nacional se fue a los municipios. Entonces, esa idea regional, provincial, la que une, la que agrupa, está, digamos, desconfigurada en nuestra actual Constitución. Pues no es culpa de nadie, sino hay que hacer ese reconocimiento. Entonces, estas ideas que están floreciendo cada vez más es la recuperación como de ideas colectivas frente a ese proceso que vivimos durante muchos tiempos. En unas intervenciones, en unas presentaciones que nos ha hecho un colega, o digamos un profesional del World Resources Institute de Estados Unidos, René Zamora y su directora Kathleen Buckingham, hacen un trabajo muy especial que nosotros estamos tratando de adaptar. Es la configuración, el estudio, el mapeo, lo llaman ellos, de paisajes sociales. Ellos trabajan especialmente en temas de restauración de la cobertura forestal, digamos específicamente, pero restauración de medio ambiente en general, y cuentan cómo
hacen sus trabajos entrando primero a una región e identificando cuál es el paisaje social para saber cómo actuar, porque en todas partes el paisaje, que llaman ellos la configuración de actores, de entrelazamientos, de influencias, de relevancia, es distinta en cada sitio. Ellos dicen que hay que estudiarlo previamente a cualquier actividad, proyecto de desarrollo. Bueno, ese es nuestro proyecto. Tal vez termina diciendo la parte más, bueno, esto lo voy a saltar simplemente. Nosotros estamos en el 2019 terminando en esto que llamamos los talleres territoriales, donde teníamos el objetivo de compartir, de hacer visible el tema, de interesar a actores en el tema. Vamos a estar trabajando con más profundidad aquí en Antioquia, en Tolima y en el Valle del Cauca. Tenemos una coyuntura que no es favorable en este cambio de autoridades en este fin de año, lo que hace que en realidad el trabajo con las autoridades regionales y locales en serio lo podamos iniciar a comienzos del próximo año. El próximo año trabajaremos en estudiar esos casos, en sacar unas conclusiones de este y los otros talleres que hemos hecho y que haremos en las otras partes para, digamos, convocar nuevamente a mediados del año entrante a sacar conclusiones de ese trabajo y luego poderlo presentar documental y presencialmente pues en un seminario nacional hacia comienzos del año 2021. Muchas gracias. Olga Lucía, Sonia, está por allá atrás, Julián y Carlos Eduardo son artífices de este trabajo con dos personas que ya no nos acompañan, que han sido promovidas a estudios internacionales, Yadi Miranda y Juliana Niño. Una cosa pequeña, no quiero precisamente ocupar el tiempo de Saúl, que me imagino que es, pero quería complementar la exposición completa, integral que hace Juan Carlos con los seminarios que hemos realizado en los últimos meses, y voy a decir como César Vallejo, que nos inauguró el seminario en Ibagué hace una semana, nos habló de la posta milenaria del desarrollo y cómo debíamos, cuál era el ancla de esa posta milenaria. Y hemos aprendido muchas cosas en este corto periodo. Yo quería transmitirles, porque ese es un marco para los aprendizajes que vamos a tener en el día de hoy, en el día de mañana. Y uno es, el taller de Bogotá nos dijo muy claramente que necesitábamos mejorar el diálogo, cualificar el diálogo y reformar los espacios. Nos dijo mucho antes de todas estas cosas que pasan en Colombia, pero con una gran claridad. Y el seminario de Ibagué nos mostró con gran fuerza, y varias de las personas que hoy nos acompañan y que pudieron sacar el tiempo de hacerlo en Ibagué, nos mostró lo poderoso de la identidad, de los temas culturales, ¿no? En estos tejidos, nosotros como economistas, tenemos que decirlo, hemos tenido un sesgo muy importante hacia el tema productivo, que sin duda es crucial, pero nos están mostrando desde los territorios que lo que mejor teje, que lo que mejor pega, son las identidades. Entonces ustedes van a ver en algunas sesiones de este seminario cómo se refleja con gran fuerza todo eso de fiestas, celebraciones especiales, las cosas en que las personas nos ocupamos. Y lo otro son los temas ambientales, ¿no? Todo el nuevo poderío, yo le oigo mucho al ministro de Comercio y a su viceministro, todos los temas del poder del nuevo turismo, del turismo rural, de todas esas alternativas. Entonces son dos lecciones muy importantes que nos vienen de los anteriores seminarios que hoy enmarcan y que comienzan pues a recibir desde Medellín lo que podemos aportar para esta construcción de lo que ya les comentaba Juan Carlos. Eso era todo, y ahora sí le doy la palabra a nuestra conductora.